Hola a todos y gracias de nuevo por acompañarme en este recorrido por el mundo de la ópera. Este es un programa perteneciente al canal Hispanic Canadian Arts y este es nuestro octavo episodio. Hemos estado hablando de generalidades, de la ubicación, de la producción, de cómo se prepara un cantante, también sobre todo lo que se refiere a quiénes están detrás de escena, tanto musical como la parte de producción. Hemos hablado sobre las voces y su clasificación. En este episodio vamos a hablar específicamente de la ópera, su nacimiento, su evolución, de acuerdo con su ubicación. Por eso empezaremos con Italia. La ópera en Italia. A finales del siglo XVI nace la ópera y tiene su cuna en Italia, específicamente en Florencia. ¿Y por qué en Florencia? Porque de ahí eran las familias más importantes y más ricas de Italia. Es así como Giovanni Bardi, uno de los miembros de estas familias, crea una academia musical en su palacio, donde invita a los músicos y compositores más importantes de la época, como Jacopo Peri y Giulio Caccini. Se crea entonces la Camerata Florentina de Bardi. Es una pequeña orquesta con ideas innovadoras cuya meta era crear un espectáculo en donde las historias no eran solo contadas a través de la actuación, sino también cantando. Es allí donde nace el recitar cantando. Con los Medici, otra de las familias importantes de la época, se encarga o se comisiona la primera obra lírica italiana. Esta familia estaba muy interesada en el género y es comisionada a la Camerata Florentina para el matrimonio de Ferdinando de Medici y Cristina de Lorraine, que sería en el teatro adentro de la Galería Uffizi. La música fue escrita por los compositores Giulio Caccini, Jacopo Peri y Vincenzo Galilei. El texto fue escrito por Ottavio Rinuccini. Vamos a escuchar entonces un fragmento de esta primera obra lírica, La Pellegrina. El tema de La Pellegrina se trata del poder de la música sobre los hombres, donde los personajes son todas las alegorías mitológicas como la tierra, el cielo, las musas. Bueno, con esto se extiende la ópera por toda Europa. Mientras tanto, en Italia se desarrollan corrientes locales como la napolitana, la romana y la veneciana. La ópera sufre transformaciones y evoluciona, pero siempre mantiene sus orígenes italianos. Incluso hasta hacia más o menos el final del siglo XVIII, las óperas, a pesar de ser compuestas en otros países como Alemania, Francia o Inglaterra, se escribían en italiano. A principios del siglo XVII nace el género cómico, la ópera o la ópera bufa, que nace en Nápoles. En la ópera bufa se le da importancia a la acción en la escena. Es seguir con la música los cambios en el drama y se enfatiza en la expresividad de las palabras. Se reduce el número de cantantes, así como también el número de integrantes de la orquesta. Las tramas son simples y son inspirados en la comedia del arte. Se usa el lenguaje coloquial, ya hay un escaso uso de los castrati, que lo vimos en el anterior episodio, quiénes son los castrati, y también se rechaza el virtuosismo vocal. Ya durante el siglo XVIII, las óperas, digamos, lo que domina es la ópera seria. Las tramas son más simples, se eliminan todos los elementos cómicos,
Se reduce el número de arias, prevalecen los argumentos extraídos de la era clásica o de la tragedia moderna francesa. Se exalta la amistad, la lealtad y la virtud. Además, era celebrado el poder absoluto del soberano. El siglo XIX fue el florecimiento de la ópera italiana. Se convirtió en el producto de consumo interno, casi desapareciendo otras expresiones musicales. Esto gracias a grandes compositores como Gioachino Rossini, quien puso el género de la ópera italiana en el centro de interés del mundo operístico. Rossini creó con el virtuosismo la corriente del bel canto, que luego la seguirían Gaetano Donizetti y Vincenzo Bellini. En la era del bel canto, la voz y la melodía eran o fueron las señas de identidad. La ópera belcantista, al igual que la ópera cómica o la ópera seria, estaba estructurada en números musicales, que estos estaban separados por recitativos o por escenas, acompañados de la orquesta. Los números musicales eran arias, que son las partes solistas, o dúos, o tríos, o cuartetos, o coros, o concertantes, cuando está el conjunto vocal con el coro. Además, oberturas y preludios. Digamos, una característica de las arias o de los duetos era que constaban de dos partes, una parte lírica y otra una más animada, que se llamaba cabaletta o se llama cabaletta, precedida por un recitativo o una escena. Por ejemplo, la cabaletta, digamos, se hace 2 veces para que el cantante pueda hacer unas variaciones a la melodía. En este caso pueden ser ornamentaciones o agudos. Donizetti y Bellini ocuparon el trono de la ópera romántica italiana, donde la orquesta tenía un papel, digamos, menos ambicioso y por el contrario se destacaba el papel o el rol de la soprano. El estilo de Bellini se caracterizó por la contención de la ornamentación y el despliegue de largas melodías. Vamos a escuchar un fragmento de la ópera Norma. Una sacerdotisa que acepta su inmolación por haber tenido hijos en secreto con un general romano y suplicando que su castigo no le toque o no llegue a sus hijos. Vamos a escuchar un fragmento de la ópera La Cenerentola o La Cenicienta de Rossini para identificar y escuchar cómo Rossini trataba el virtuosismo típico de la era del bel canto. Continuamos con Donizetti. Su estilo se caracterizó por sus románticas heroínas. Vamos a escuchar un fragmento de la ópera Lucia de Lammermoor. Este drama donde Lucia es obligada a casarse con un pretendiente rico mediante presiones y engaños. En medio de la boda llega el prometido de Lucia, Edgardo, quien es detestado por su hermano, indignado por ver el asombro de la novia que no es pues como capaz de defenderse. Luego, Giuseppe Verdi lleva plenamente el romanticismo hasta el límite, conduciéndolo hacia el verismo, que es la corriente italiana del siglo XIX. Con Verdi, la ópera se abren los registros más dramáticos y musicales más variados. En general,
hay una actualización del lenguaje orquestal, llevando la belleza del canto hacia el drama. En Verdi, por ejemplo, el coro es un elemento muy importante, tanto así que en algunas óperas los números más importantes han sido los coros, como el Va Pensiero de Nabucco. Vamos a escuchar entonces un fragmento de este coro que se ha convertido en el himno de Italia no oficial por su carga, por su sentido político y social. Como les contaba, este coro cuenta la historia del exilio del pueblo hebreo en Babilonia tras la pérdida del primer templo en Jerusalén. Los italianos, los patriotas italianos se identificaron con el pueblo hebreo porque buscaban la unidad nacional y la soberanía sobre el dominio austríaco. Seguimos con Verdi y ahora vamos a escuchar un fragmento de Macbeth, una obra basada en la obra Macbeth de Shakespeare. Esta ópera quizás es considerada una de las más oscuras con respecto a los temas belcantistas que eran el sonambulismo o la escena de la locura o el brindis. Él los pone al revés para darle a la historia un drama político con dosis de violencia. La Traviata, otra obra de Verdi, cuenta la historia de amor de una prostituta de lujo con un joven de provincia. Supuso un reto para la moral de la época y uno de los hitos de la estética realista de finales del siglo XIX. Entonces vamos a escuchar un fragmento de la ópera La Traviata. En la segunda mitad del siglo XIX y principios del siglo XX, el verismo es la corriente que domina la ópera. Figuras como Pietro Mascagni, Ruggero Leoncavallo, Giacomo Puccini, Francesco Cilea y Umberto Giordani son los que representan esta nueva corriente en la ópera. Una corriente basada en el naturalismo francés y marcada por el melodrama. Con el verismo desaparecen los sentimientos contenidos, las insinuaciones, todo debe parecer o debe parecerse a la realidad. Desaparecen las florituras en el canto y todo ornamento que sea o que no tenga un fundamento. Todo es más simple, claro y directo. Vamos a escuchar un fragmento de Pagliacci o Payasos del compositor Leoncavallo. Es un drama en 2 actos. Aquí Leoncavallo puso el teatro en el teatro y este es un recurso muy típico del verismo. Esta ópera relata la tragedia de un payaso y la infidelidad de su esposa en una compañía teatral en la Comedia del Arte. Escucharemos el prólogo, en donde aparece Tonio vestido de su personaje Tadeo, recordándole al público que los actores también tienen sentimientos de verdad y que la función es sobre los seres humanos de verdad. Scusatemi se da sole mi presento, io sono la prologo. Vamos a escuchar la ópera Caballería Rusticana de Mascagni. Aquí el compositor buscó un escenario muy conocido para el público, el pueblo de Sicilia, con todas sus tradiciones, honor y venganza.
Esta ópera es un melodrama de un acto, basado en el retrato del novelista Giovanni Verga. Escucharemos el final que es totalmente dramático. Aquí, Turiddu morirá a manos de Alfio, el esposo ofendido. Ancora il ferro mio piante. Compare. En el siglo XX, las grandes óperas fueron escritas por Giacomo Puccini, como Manuel Lescaut, La Bohème, Turandot, La Rondine, y otros compositores como Luciano Berio, Lorenzo Ferrero, Luigi Dallapiccola, Salvatore Scarrino, Silvano Busotti. Vamos a escuchar un fragmento del aria Si mi chiamano Mimì de la ópera La Bohème de Giacomo Puccini. Este drama está escrito en 4 actos. Está basado en las escenas de la vida bohemia de Henry Murger y refleja las experiencias del compositor cuando era estudiante del Conservatorio de Milán. Si mi chiamano Mimì se desarrolla o la escena se hace en Nochebuena en una habitación en un ático. Después de que Rodolfo le dice que se enamoró de ella, le pide a ella que le cuente algo. Ella le responde que su verdadero nombre es Lucia, pero que la llaman Mimi. Hemos llegado al final de nuestro recorrido por Italia. Los espero en el próximo episodio donde hablaremos sobre la ópera en Alemania. Espero lo hayan disfrutado. Adiós.